11. P. El cómic. Lenguajes visuales. Cómic, historieta, bande dessinée, fumetti, son algunas formas de llamar a este lenguaje visual, que se ha convertido por sus propios medios en el octavo arte, después del cine. Contiene una estructura lógica y cronológica en la que es tan importante lo que cuento y cómo lo cuento. Partimos de una imagen secuencial, estructurando la linealidad del contexto espacio-temporal mediante módulos o secuencias visuales denominadas viñetas. Esta estructuración de la narración la podemos encontrar en fuentes de la que bebe directamente el cómic, como el cine, y posteriormente la podemos ver aplicada a otros más media como son el vídeo, los dibujos animados y la fotonovela. Vayamos un poco atrás en el tiempo. Los egipcios en sus jeroglíficos utilizaban esta fragmentación espacio-temporal. También en la columna trajana en la escultura romana, podemos encontrar un intento de estructurar y secuenciar las hazañas del emperador a lo largo de la columna. Por último, también en los manuscritos cristianos de la Alta Edad Media, podemos apreciar cómo estructuran el espacio del papiro en secuencias, no llegan a ser viñetas todavía, donde estructuran el espacio-tiempo. El verdadero nacimiento del cómic lo podemos encontrar en una rivalidad surgida entre dos periódicos, el New York World y el New York Journal. En el año 1897, el primero de los dos, el New York World, publicó una tira cómica donde aparecía un personaje que realizaba acciones de humor. Se llamó The Yellow Kid y se convirtió en el padre del resto de cómics de la historia. En un cómic, podemos encontrar una estructura narrativa parecida a un libro. La dirección de lectura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, excepto en los mangas japoneses. Aparecen unos elementos que lo definen: personajes, decorados, viñetas, bocadillos, cartuchos de texto, etc. Es un medio dinámico, donde la expresividad y la forma de contar la historia es tan importante como la propia historia. Contenido y continente se complementan. Encontramos una presencia del texto y lenguaje verbal en los cartuchos, los bocadillos, las onomatopeyas, etc. El montaje y el ritmo compositivo le añadirán una continuidad temporal y secuencia espacio-temporal. En el montaje encadenado, podemos apreciar una secuencia de imágenes que transmiten un movimiento. En la metamorfosis, podemos observar una composición donde un objeto se transforma en otro totalmente diferente. Tipos de encuadros. Gran plano general. Se describe una imagen que contextualiza la narración y sitúa al espectador en el espacio donde se va a desarrollar la acción. Plano general. Se centra en el espacio donde se presenta al personaje de cuerpo entero, interactuando en su ambiente o decorado. Plano de 3/4 o americano. Es el típico plano que se utilizaba en las películas del oeste, donde el personaje salía de rodillas hacia arriba y se utiliza para mostrar la acción en la viñeta. Plano medio. Nos muestra al personaje del pecho hasta la cabeza y nos podemos hacer una idea de cómo es el personaje. Primer plano. Acotamos el plano y nos centramos en la cara del personaje, mostrando su expresión. Plano detalle. Se centra en una porción pequeña, que en otro tipo de encuadre no habríamos visto: una cicatriz, un tatuaje, unas llaves, un logotipo, etc. Tipos de puntos de vista. El frontal es el que estamos acostumbrados a ver en una filmación normal. El plano secuencia se sitúa perpendicularmente a la acción que se desarrolla. El picado sitúa la acción desde un punto de vista elevado y puede simbolizar superioridad al mostrar la escena desde una perspectiva que podemos manejar. El contrapicado, que al contrario del picado, nos encontramos en un plano que capta la secuencia desde abajo y deja al espectador en una situación de inferioridad respecto a lo que está viendo. Elementos cinéticos. Los utilizamos en el lenguaje del cómic para expresar movimiento y dinamismo visual. La trayectoria dibuja una línea o trazo que delimita el recorrido del movimiento. El impacto, unido con alguna onomatopeya, ilustra un golpe y su ruido. Las nubes de polvo nos dibujan velocidad y movimiento. Los temblores se suelen utilizar para dibujar miedo o frío de los personajes. Por último, los elementos cinéticos pueden presentarse combinados para comunicar mejor el objetivo de su uso.
Las metáforas visuales sustituyen una imagen por un concepto o palabra de manera muy visual en el cómic. Por ejemplo, una bombilla encendida encima de la cabeza es la metáfora de la ocurrencia de una idea o solución a un problema. Las onomatopeyas se utilizan para ilustrar ruidos y exclamaciones que en el papel no se podrían leer. Por lo general son textos breves, impactantes y recuerdan al sonido que interpretan. Por último, hablar de los gestos de los personajes, pues mediante estos, nos pueden transmitir una serie de expresiones que pueden complementar los dibujos y el mensaje a comunicar. Alegría, sorpresa, miedo, terror, euforía. Y hasta aquí el vídeo relacionado con el proyecto del cómic. Un saludo y seguimos plasticando.